counts. Hey, everybody, welcome back. Hello, friends. Ladies and gentlemen, welcome back to our program. Sean Diddy Combs permanece en una cárcel de Brooklyn mientras espera su juicio, que se celebrará el 5 de mayo de 2025 por cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado. Sin embargo, esas no son las únicas acusaciones que enfrenta. En realidad, hay docenas de acusaciones en su contra que se remontan a los años 90. En este análisis, analizaremos las impactantes acusaciones contra P. Diddy y lo que podrían significar para el futuro de su caso. El magnate del hip hop se ha declarado inocente de todos los cargos y se le ha negado repetidamente la libertad bajo fianza. Empecemos por la acusación federal, que enumera casi 20 acusaciones contra Diddy en apoyo de los cargos que enfrenta: crimen organizado, conspiración, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y transporte para ejercer la prostitución, y abuso físico. Diddy enfrenta serias acusaciones de maltrato físico a personas de su círculo, con acusaciones de arrojar, golpear, patear y arrastrar a sus víctimas. Esto se puso de relieve a principios de esta primavera, cuando CNN publicó un perturbador video de un hotel que captó un altercado entre Diddy y su entonces novia Cassie en el pasillo de un hotel. Aunque este incidente específico no se menciona explícitamente en la acusación federal y no se proporcionan nombres, surgirán más detalles cuando se examinen las demandas civiles en su contra. Sin embargo, la acusación afirma que Diddy ocultó a sus víctimas durante largos periodos, permitiéndoles recuperarse de las lesiones que supuestamente les infligió y manteniéndolas alejadas del escrutinio público. Los fiscales federales afirman que creó un entorno de intimidación para atraer a estas personas a su círculo, obligándolas a participar en eventos a los que se refería como freak-offs. Estos freak-offs se describían como producciones elaboradas, orquestadas y dirigidas por el propio Diddy, en las que a menudo participaba en las actividades mientras documentaba electrónicamente los procedimientos. Durante estas sesiones, supuestamente se obligaba a las víctimas a consumir sustancias ilícitas, a relacionarse con trabajadoras sexuales y a participar en actos explícitos, con frecuencia sin que se dieran cuenta de que estaban siendo grabadas. Además, se afirma que Diddy obligaba a las víctimas a llevar armas de fuego ilegales, recurriendo a tácticas de intimidación y a la ayuda de asociados de su organización, Combs Enterprise. Estos asociados no solo ayudaban a reprimir a las víctimas, sino que también participaban en la logística de los encuentros. Se encargaban de reservar alojamiento en hoteles y de asegurarse de que las habitaciones estuvieran provistas de artículos esenciales como aceite para bebés y lubricantes personales. Además de facilitar los eventos, estos asociados organizaban las citas con trabajadoras sexuales y proporcionaban líquidos intravenosos tanto a Diddy como a los participantes después de las sesiones de excitación, ayudándolos a recuperarse de las exigencias físicas y el consumo de sustancias. Las acusaciones se extienden al transporte de trabajadoras sexuales comerciales a través de las fronteras estatales e internacionales, lo que complica aún más la naturaleza de las actividades en las que participaban Diddy y sus asociados. La superviviente Jane Doe Diddy se enfrenta a graves acusaciones por el transporte de una persona identificada como la superviviente Jane Doe, a quien supuestamente llevó en avión desde Michigan a Nueva York en 2003. En el otoño de 2023, Jane Doe presentó una demanda civil contra él, alegando que la había agredido 2 décadas antes, cuando ella todavía era joven. Según su demanda, Jane Doe conoció a uno de los asociados de Diddy en Michigan, quien hizo los arreglos para que la llevaran en el avión privado de Diddy a un estudio en Nueva York. Jane Doe proporcionó fotografías de ella misma con Diddy en el estudio, que según ella respaldan sus afirmaciones. Una vez en el estudio, Jane Doe alega que Diddy la emborrachó con alcohol antes de agredirla y luego la envió de vuelta al Medio Oeste. Liza Gardner hizo acusaciones similares y también presentó una demanda civil el otoño pasado, alegando que Diddy la agredió en Nueva York en 1990. La demanda de Gardner afirma que ella y una amiga se encontraron con Diddy en una fiesta donde él le ofreció alcohol, lo que provocó la supuesta agresión. Además,
Alega que durante el incidente, otro hombre también la agredió, y ambos hombres están acusados de agredir a su amiga. Unos días después, Gardner alega que Diddy se presentó en la casa donde ella y su amiga se alojaban, donde procedió a agredirla físicamente, supuestamente asfixiándola hasta dejarla inconsciente. Este incidente refleja las experiencias de Joy Dickerson Neal, quien afirma que Diddy también la agredió en 1991 nuevamente en Nueva York. Haciendo eco de lo que los fiscales escribirían más tarde en una acusación federal, Dickerson Neal afirma que Diddy grabó la agresión. Su demanda también afirma que se convirtió en víctima de una difusión no consentida, ya que Diddy supuestamente compartió esta grabación con varias personas sin su consentimiento. Las tres demandas civiles se presentaron en noviembre en virtud de la Ley de Supervivientes de Nueva York. Entre estas acusaciones se encuentra una importante demanda civil de Cassandra Ventura, conocida como Cassie, exnovia de Diddy y cantante. La demanda de Cassie marcó un punto de inflexión, ya que proporcionó acusaciones detalladas sobre la supuesta conducta ilícita de Diddy. Una acusación alarmante es la de que Diddy supuestamente le exigió a Cassie que llevara su arma de fuego en su bolso en al menos 2 ocasiones. La demanda afirma que no había una razón clara para esta petición, lo que sugiere que era un medio para que Diddy afirmara su presencia violenta y poderosa sobre su joven novia. Cassie también detalló otras graves acusaciones en su demanda de 35 páginas, afirmando que Diddy la agredió físicamente hasta el punto de que ella tuvo que esconderse en hoteles durante días para permitir que se le curaran los moretones. Cassie también alega que la obligó a tener encuentros sexuales con otras personas y que documentó estos actos sin su consentimiento. Otro aspecto preocupante de la demanda de Cassie es la reacción de Diddy cuando ella coqueteó con el rapero Kid Cudi en 2011. Según su relato, Diddy expresó sus celos y, en 2012 supuestamente amenazó con causarle daño a Kid Cudi, afirmando que tenía la intención de hacer estallar el coche de Cudi mientras se aseguraba de que el rapero estuviera en casa con sus amigos cuando eso sucediera. Poco después, el coche de Kid Cudi explotó en la entrada de su casa, lo que añadió un matiz escalofriante a las acusaciones de Cassie. Abuso. Las acusaciones detalladas en la demanda de Cassie fueron alarmantes, pero pronto fueron seguidas por afirmaciones aún más impactantes en una demanda civil presentada meses después por Rodney Jones, más conocido como el productor Lil Rod. Lil Rod, que comenzó a colaborar con Diddy en 2022 en el álbum Love, alega que no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en blanco de un comportamiento inquietante. En su demanda, Lil Rod acusa a Diddy de conducta inapropiada, afirmando que fue sometido a lo que describió como constantes manoseos no solicitados y no autorizados. Afirma que Diddy participó repetidamente en tocamientos inapropiados de su persona, mencionando específicamente actos invasivos dirigidos a sus áreas privadas. Además, Lil Rod alega que Diddy y sus asociados intentaron manipularlo para que participara en actos sexuales con hombres, lo que, según afirma, formaba parte de un patrón más amplio de acoso. Para colmo de inquietantes son sus afirmaciones. Lil Rod afirma que Diddy lo obligó a relacionarse con trabajadoras sexuales y, de manera alarmante, lo drogó para facilitar el cumplimiento de sus exigencias. La demanda presenta un panorama sombrío de las experiencias de Lil Rod, destacando una cultura de explotación y manipulación. Además de estas acusaciones de conducta sexual inapropiada, la demanda de Lil Rod sugiere que Diddy estaba involucrado en una red más amplia de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas y armas de fuego. Afirma que existe una cantidad significativa de grabaciones de audio y video, posiblemente de cientos de horas, que muestran a Diddy, su personal y sus invitados participando en conductas delictivas graves. Según Lil Rod, Diddy lo presionó continuamente para que documentara estos incidentes. Las acusaciones toman un cariz más oscuro con las afirmaciones de que Diddy orquestó el encubrimiento de múltiples incidentes violentos. Un incidente notable citado en la demanda involucra un tiroteo en un club nocturno en la ciudad de Nueva York en 1999. Lil Rod alega que Diddy le exigió a su entonces novia, Jennifer Lopez, que introdujera de contrabando un arma de fuego ilegal en el club nocturno.
Los documentos judiciales también afirman que Diddy obligó a su artista, Shine, a asumir la culpa por el tiroteo que involucró a varias víctimas. La demanda civil también hace referencia a otro supuesto encubrimiento relacionado con un tiroteo que ocurrió afuera de los Chalice Studios de Diddy el 12 de septiembre de 2022. Lil Rod relata una escena caótica en la que estaban presentes Diddy, su hijo Justin y un amigo conocido como G. En medio de la creciente tensión, se produjeron disparos y Lil Rod afirma haber descubierto a G en el suelo del baño, acurrucado y visiblemente angustiado. Según Lil Rod, sufrió heridas en la cadera y la pierna durante el incidente. Después, afirma que Diddy le dio instrucciones explícitas, instruyéndole que informara a las fuerzas del orden de que no había tenido ninguna participación en el tiroteo. Además, Lil Rod afirma que lo obligaron a proporcionar información falsa a la policía, insistiendo en que Guy había recibido un disparo de un asaltante desde un automóvil mientras se encontraba fuera del estudio. Demandas. La narrativa de acusaciones contra Diddy se vuelve cada vez más compleja y perturbadora. Entre las últimas denuncias se encuentra una demanda civil que involucra a su hijo Christian, también conocido como King Combs. Grace Omar Kay ha acusado a Christian de agresión sexual en un yate en diciembre de 2022, un incidente que, según ella, fue facilitado por Diddy. Esta demanda se presentó oficialmente en abril, lo que complicó aún más el ya complicado panorama legal que rodea a la familia Combs. En mayo, surgió otra denuncia importante de la exmodelo Crystal McKinney, quien alega que Diddy la drogó y agredió sexualmente en su estudio de Nueva York entre 2000 y 2003. Estas acusaciones ponen de relieve un preocupante patrón de comportamiento vinculado a Diddy, ya que varias personas han dado a conocer sus experiencias angustiosas. Los efectos dominó de estas acusaciones también han alcanzado a los antiguos artistas de Diddy. Las integrantes de Danity Kane, el grupo de chicas que Diddy ayudó a crear en Making the Band 3D MTV, han hablado sobre el tiempo que estuvieron bajo su dirección. La cantante Aubrey O'Day, en particular, ha alegado que Diddy pagó menos de lo debido a los miembros de la banda y posteriormente le ofreció los derechos de publicación de sus canciones, con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad, NDA, por sus siglas en inglés. Las estipulaciones de este NDA eran particularmente preocupantes. Ella tendría que absolver a Diddy de cualquier fechoría pasada y comprometerse a nunca menospreciarlo a él, a su sello, Bad Boy Records, o a las partes asociadas, incluidas Janice Combs y Justin Combs, en ningún foro público. Este mismo mes, otra integrante de Danity Kane, Dawn Richard, se sumó a la creciente lista de acusadoras al presentar su propia demanda contra Diddy. En su demanda, alega que Diddy la sometió a abusos verbales y sexuales, que según ella tenían la intención de causarle angustia emocional. Estas acusaciones en capas forman un tapiz profundamente inquietante de acusaciones contra Diddy, que abarcan varios incidentes e involucran a múltiples personas que han contado sus experiencias. A medida que se desarrollan los procedimientos legales, hay mucho en juego para Diddy, quien actualmente permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El contexto de estos acontecimientos incluye cargos federales que han captado la atención del público. El ex fiscal federal Jay Rossi comentó sobre la brevedad de la acusación, afirmando, al hablar de esos 3 cargos, inicialmente, cuando miré la acusación, pensé, ¿solo 3? ¿Son solo 14 páginas? Eso es bastante poco. Este comentario plantea interrogantes sobre la profundidad y el alcance de la investigación en torno a Diddy, especialmente a medida que siguen surgiendo más acusaciones. 120 nuevas víctimas. Hace 2 semanas. El abogado de Texas, Tony Busby, fue noticia cuando anunció que está representando a la asombrosa cantidad de 120 nuevas presuntas víctimas que planean presentar demandas civiles contra Sean Combs, conocido como Diddy. Las acusaciones abarcan una extensa línea de tiempo de aproximadamente 25 años, con reclamos preocupantes que incluyen 25 personas que afirman que eran menores de edad en el momento de los presuntos incidentes. Durante una conferencia de prensa en Houston, Busby reveló que algunas de las presuntas víctimas más jóvenes tenían 9, 14 y 15 años. En la conferencia de prensa,
Busby compartió la desgarradora historia de una presunta víctima en particular que tenía solo 9 años cuando fue llevado a una audición en la ciudad de Nueva York para Bad Boy Records. Según Busby, este individuo supuestamente fue sometido a un trato inapropiado por parte de Combs y varias otras personas en el estudio de grabación, todo bajo el pretexto de prometerle tanto al niño como a sus padres la oportunidad de conseguir un lucrativo contrato discográfico. Busby enfatizó la vulnerabilidad de los jóvenes que audicionaron, diciendo, había otros chicos allí para audicionar también. Todos ellos estaban tratando de conseguir un contrato discográfico. Todos ellos eran menores de edad. En respuesta a estas nuevas acusaciones, un portavoz de Diddy proporcionó una declaración al Mirror, afirmando que el equipo legal del rapero ha calificado estas acusaciones como infundadas. Afirmaron, como ha enfatizado el equipo legal del señor Combs, no puede abordar cada acusación sin fundamento en lo que se ha convertido en un circo mediático imprudente. El portavoz continuó. Dicho esto, el señor Combs niega enfática y categóricamente como falsa y difamatoria cualquier afirmación de que abusó sexualmente de alguien, incluidos menores. Busby espera poder demostrar su inocencia y reivindicarse en el tribunal, donde se establecerá la verdad basándose en pruebas, no en especulaciones. Sin dejarse intimidar por la reacción de los representantes de Combs, instó a que otras víctimas se presenten y denuncien sus experiencias. Expresó su solidaridad con quienes han sufrido y afirmó, si estás ahí fuera y has sido víctima, no estás solo. Hay una gran fuerza en los números. Sean Combs, también conocido como Diddy, un tranquilizante para caballos, ha sido objeto de graves acusaciones por su comportamiento en fiestas. Se le acusa de haber drogado a personas antes de que fueran sometidas a actos inapropiados en su presencia, acusación que él niega vehementemente. El abogado Tony Busby ha hecho afirmaciones impactantes de que Combs utilizó un tranquilizante que se utiliza habitualmente en caballos para incapacitar a sus presuntas víctimas. Una de las acusaciones más inquietantes involucra a una niña de 15 años que, según Busby, fue trasladada en avión a la ciudad de Nueva York para asistir a una fiesta organizada por Diddy. Busby contó que la adolescente fue supuestamente drogada y posteriormente llevada a una habitación privada, donde, según se informa, fue agredida en presencia de Combs y otras personas. El abogado afirmó, esta mujer fue atacada y luego otras personas se turnaron para atacarla. Los detalles presentados son profundamente perturbadores y describen un panorama de explotación y manipulación. En otro caso, Busby detalló la experiencia de una mujer de 20 años que fue invitada a una fiesta con Diddy en un hotel. Según el abogado, se sintió halagada por la invitación y asistió a la reunión, donde le ofrecieron una sola bebida. Después de eso, no recuerda lo que sucedió. Busby afirmó que luego fue llevada a un hospital, donde los profesionales médicos descubrieron cocaína y tranquilizante para caballos en su organismo. El abogado afirmó que a otras personas presentes en estas reuniones también se les realizaron pruebas de detección de drogas, y los resultados indicaron la presencia de varias drogas, algunas de las cuales se describieron como sustancias desconocidas. Busby destacó una droga en particular que ha surgido repetidamente en sus hallazgos, la xilocina, también conocida como Tranq, que se reconoce por su uso como tranquilizante en medicina veterinaria. De cara al futuro, Busby anunció sus planes de comenzar a presentar demandas civiles contra Combs en el próximo mes. Indicó que estas demandas involucrarían tanto a hombres como a mujeres, con edades comprendidas entre los 9 y los 38 años en el momento de los presuntos incidentes. La víctima tenía 16 años. El lunes de esta semana, se presentó una ola de al menos 6 demandas civiles contra Sean Combs en Nueva York, que abarcan graves acusaciones de conducta inapropiada, incluidas denuncias de agresión, abuso contra varones y mala conducta que involucra a menores. Entre los demandantes, 2 mujeres son identificadas únicamente como Jane Doe, mientras que 4 hombres son etiquetados como John Doe, preservando su anonimato en medio de las angustiosas acusaciones. Un demandante notable es un hombre de Carolina del Norte que alega que Combs lo sometió a un comportamiento inapropiado durante una de las extravagantes reuniones del rapero, a menudo denominadas White Parties, celebradas en los Hamptons, Long Island, en 1998.
El hombre, que tenía solo 16 años en ese momento, relata un encuentro en el que Combs supuestamente se acercó a él y le dijo, ¿no quieres entrar en el negocio? En respuesta a estas últimas acusaciones, el equipo legal de Combs ha desestimado anteriormente las reclamaciones anteriores por infundadas, enfatizando que su cliente no puede abordar cada acusación sin fundamento en lo que se ha convertido en un circo mediático imprudente. Larga lista de cómplices. El abogado Tony Busby ha indicado que los supuestos cómplices de P. Diddy serán revelados en una próxima demanda civil. Comentó, los nombres te sorprenderán. Llegará un momento en el que revelaremos nombres además de Sean Combs. Y créanme, hay muchos. Ya es una lista larga. Pero dada la naturaleza de este caso, queremos asegurarnos de que tenemos todo en orden antes de proceder. A pesar de que Combs se encuentra actualmente encarcelado, algunas fuentes sugieren que algunas celebridades siguen dudando en hablar en su contra. Una fuente le dijo a People que es muy influyente. Todos han sido cautelosos a la hora de traicionarlo. Aunque ahora está tras las rejas, su presencia todavía se siente. Y todos lo reconocimos en aquel entonces. Sentencia potencial. A medida que se calma el polvo tras la reciente acusación contra Sean Combs, los expertos legales están evaluando las implicaciones de la estrategia del fiscal. El documento inicial, de apenas 14 páginas, llama la atención por su brevedad, dada la gravedad de los cargos en cuestión. Un ex fiscal federal señaló, lo que eso me indica es que los fiscales estaban ansiosos por avanzar con este caso. Querían presentar esta acusación formal como un paso fundamental. Sin embargo, la simplicidad de la acusación podría no ser el final de la historia. El fiscal especuló que esto era solo el comienzo y que pronto se presentaría una acusación más completa. Preveo que reemplazarán y modificarán la acusación actual, explicó, no necesariamente añadiendo más cargos, sino incluyendo acusaciones adicionales bajo cada cargo existente. Querrán darle lo que ellos llaman una acusación oral. Un escrito de acusación oral, explicó. No es solo una lista de acusaciones. Es una narración extensa que se lee casi como una novela, a menudo de más de 100 páginas. El escrito de acusación actual es más bien escueto, de naturaleza general, continuó. Pero creo que los fiscales federales pronto añadirán más sustancia, más detalles para reforzar su caso. Esto planteó una pregunta importante. Si es probable que la fiscalía amplíe sus acusaciones, ¿por qué empezaron con solo 3 cargos? El fiscal reconoció el razonamiento estratégico que hay detrás de ello, afirmando, estoy seguro de que eligieron los cargos por los que creen que pueden conseguir una condena. Están optando por los que están respaldados por las pruebas más sólidas. Aclaró que creo que solo necesitan esos 3 cargos. El cargo rico en particular es tan amplio que si se basan únicamente en ese cargo, podría sostenerse por sí solo. No hay necesidad de 20 o 30 cargos. Unos pocos cargos sólidos pueden tener un peso significativo, especialmente el cargo rico, que es grave y conlleva implicaciones considerables para una condena. A medida que la conversación se desplazó hacia los posibles resultados, la gravedad de la situación se hizo evidente. Por supuesto, se presume que Diddy es inocente, afirmó el fiscal. Pero si hay una condena, podría enfrentar una sentencia severa. Según las pautas federales de sentencia, si bien no son vinculantes, podría enfrentar una cantidad significativa de tiempo tras las rejas. Haciendo algunos cálculos rápido, yo estimaría que al menos 15 años, si no más. Mientras la tormenta legal que rodea a Sean Combs cobra fuerza, el abogado penalista Adam Kay analiza las implicaciones de la acusación federal contra el magnate del hip hop. Esta acusación es problemática para Diddy, explica con voz firme pero cargada de preocupación. En él se describe lo que los fiscales consideran un claro patrón de actividad ilegal llevada a cabo bajo la apariencia de la empresa Combs. Aunque creo que faltan algunos detalles, es importante recordar que se trata de una investigación en curso. Dada la gran repercusión de este caso, en realidad sabemos más de lo que normalmente sabríamos en esta etapa. Hace una pausa para ordenar sus pensamientos. La acusación formal establece un patrón de cargos de conspiración y crimen organizado, que son de naturaleza grave. Una de las figuras clave en esta narrativa es su exnovia, Kathy, quien presentó una importante demanda en su contra en noviembre pasado. Los detalles de esa demanda se han vuelto cruciales, casi como el punto de partida de todo lo que ha sucedido desde entonces.
Diddy se enfrenta a algunos desafíos legales muy reales por delante. Iba a ser un camino difícil. La conversación se centra en la importancia de las acusaciones de Kathy, en particular en su relación con la situación actual de Diddy. El patrón de conducta que sugieren apunta a una larga historia de violación de la ley, continúa Adam, haciendo referencia a las graves acusaciones que Kathy hizo contra Diddy durante los años que estuvieron juntos. Su demanda ha sido fundamental para poner este tema en primer plano. Despertó el interés público y, en última instancia, llevó a las autoridades a examinarlo más de cerca. Al reflexionar sobre el rápido cambio de suerte de Diddy, Adam señala el marcado contraste entre los elogios que recibió Diddy hace apenas un año y las graves acusaciones que pesan ahora contra él. Piénsenlo. Dice, meneando la cabeza. El año pasado recibió la llave de la ciudad de Nueva York. Apenas unos meses después, fue honrado con un premio a la trayectoria en los VMAs. ¿Cómo puede alguien pasar de ser celebrado a ser acusado en el Distrito Sur en tan poco tiempo? Es asombroso. Y continuó. Este cambio drástico se puede remontar directamente a Kathy y su demanda presentada el 16 de noviembre. Aunque llegaron a un acuerdo un día después, los detalles de sus acusaciones se hicieron públicos y eso desencadenó una reacción en cadena. Adam establece paralelismos con el movimiento Me Too, sugiriendo que el caso de Kathy empoderó a otras presuntas víctimas a presentarse. Lo que hizo su demanda fue abrir las compuertas. Hizo que otras personas que habían sido silenciadas por miedo a Diddy, miedo a represalias violentas o miedo a la manipulación emocional, consideraran hablar. Es posible que se hayan sentido obligadas a permanecer calladas mediante amenazas, o incluso la posibilidad de que sus encuentros fueran grabados y utilizados en su contra. Con renovada urgencia, relata la ola de demandas posteriores que siguieron. Después de la demanda de Kathy, en diciembre comenzamos a ver otra denuncia, luego otra y otra más. Este efecto dominó comenzó a cambiar la opinión pública sobre Diddy. Es un fenómeno que vimos con R. Kelly, donde una revelación condujo a muchas otras, lo que provocó una especie de ajuste de cuentas. Aunque los cargos contra Diddy son claros y, hasta el momento, no se han probado, los ecos de la saga de R. Kelly resuenan en el aire. La lucha del público con los lados más oscuros de sus amados íconos es un proceso lento y doloroso. Tras bambalinas, está claro que Kathy, la exnovia de Diddy, sirve como catalizador de esta investigación, incluso si no está en el centro de atención como la cara de las acusaciones. Entre quienes siguieron sus pasos se encuentra Lil Rod, cuya demanda legal impulsó la narrativa. Su demanda no solo reiteró las acusaciones, sino que trajo consigo una afirmación convincente. Tengo cientos de horas de material de video, con denuncias de actividades ilegales documentadas mediante audio, video y fotografías. Las palabras de Lil Rod se convirtieron en el combustible que encendió una investigación federal. Melba Pearson, ex fiscal, señala que estos elementos probablemente fueron cruciales para impulsar a las autoridades a ejecutar las órdenes de allanamiento en marzo. Absolutamente, afirma. Necesitaban confiscar esas pruebas para garantizar que pudieran utilizarse en el juicio más adelante. Explica en detalle la mecánica legal detrás de las órdenes de registro. No se puede ir a pescar sin más. Hay que especificar lo que se busca. Gracias a la demanda de Lil Rod, los federales tenían parámetros específicos. Buscaban imágenes de video y de vigilancia de una habitación en particular, durante un periodo de tiempo definido para corroborar los hechos en cuestión. Con esta información en la mano, los investigadores pudieron seguir meticulosamente el rastro de las pruebas y reunir lo que necesitaban para formular un caso sólido contra Diddy. En cierto modo, todos los caminos conducen a estas demandas civiles, señala Melba, haciendo hincapié en su papel fundamental a la hora de allanar el camino para los cargos penales. Ahora que Diddy se encuentra detenido, surge una nueva capa de incertidumbre con respecto a las demandas civiles que han surgido. ¿Se quedarían ahora paralizados? El protocolo habitual en tales circunstancias consiste en que los abogados civiles contengan la respiración, esperando a que se produzcan novedades en el proceso penal. Las pruebas descubiertas durante el proceso penal pueden servir como una auténtica mina de oro para las demandas civiles. Si Diddy testificara, y es poco probable que lo haga, sus declaraciones podrían ser fundamentales en la demanda civil, explica Melba.
especialmente si hay alguna contradicción en su testimonio entre el juicio penal y el proceso civil. Eso podría preparar el terreno para una poderosa estrategia legal conocida como juicio político. Si bien las demandas civiles pueden suspenderse temporalmente, no se abandonan. El resultado del caso penal, ya sea que resulte en una declaración de culpabilidad o en un veredicto de culpabilidad o inocencia, dictará el camino a seguir para las demandas civiles. Solo entonces las demandas civiles reanudarán su marcha a través del sistema legal. Después de su arresto, Diddy mantuvo su inocencia y se declaró inocente de los cargos federales. Su equipo legal publicó una declaración que describía el retrato de un individuo complejo. Diddy Combs es un icono de la música, un empresario autodidacta, un hombre de familia cariñoso y un filántropo probado. Es una persona imperfecta, pero no es un criminal. Destacaron su cooperación con la investigación, afirmando que Diddy incluso se había mudado a Nueva York en previsión de los cargos. Por favor, reserve su juicio hasta que tenga todos los hechos, instó el comunicado, reiterando su posición como un hombre inocente que espera limpiar su nombre en la corte. Fecha de juicio confirmada. Diddy ha estado tras las rejas durante 5 semanas y parece que estará allí por bastante tiempo más. No saldrá hasta que comience su juicio el 5 de mayo de 2025. Se prevé que el juicio dure unas 3 semanas, durante las cuales Diddy comparecerá ante un jurado de Manhattan y se enfrentará a cargos graves como tráfico sexual y crimen organizado. Según los documentos legales revisados por el Daily Mail, su equipo de defensa sostiene que no representa una amenaza para la comunidad. Si se demuestra que las acusaciones son ciertas y es condenado, Diddy podría enfrentarse a un mínimo de 15 años de prisión, lo que significa que sería liberado a la edad de 69 años. Por otro lado, si el tribunal opta por una sentencia más severa, podría enfrentarse a hasta 10 años.